Hay que tener paciencia para conseguir lo que se quiere. Durante cierto tiempo tuve serpientes. Y una cosa que pude aprender es la paciencia que tienen las serpientes para poder cazar sus presas. Y esta es la historia de una serpiente, una Pantherophis gutata, de nombre Mica, que es una serpiente de maíz, y de Felisa, una ratona blanca de laboratorio. La serpiente y la ratona durante cierto tiempo pues estuvieron viviendo juntas. Tenían un espacio bastante grande para el tamaño que tenían, ¿no? Y entonces era una forma de poderla observar. El suelo era de sustrato, y entonces eso le facilitaba, sustrato y arena, y eso le facilitaba a la serpiente el poderse cobijar y hacer túneles debajo de este suelo que tenía. Le tenía puesto piedras, le tenía puesto también refugio, y le tenía puesto una buena fuente con agua. Pues bueno, la serpiente, en relación a Felisa, la ratona, era pequeña. Entonces, durante cierto tiempo estuvieron conviviendo juntas. Y bueno, no tenían ningún tipo de momento, no tenían ningún tipo de problema. Felisa se subía a lo alto de la serpiente, se paseaba por ella, incluso cuando se enroscaba, la ratona pues tenía la cosa de estar puesta en medio. Y a la serpiente, pues, en un principio le daba lo que eran ratones Pinky, y los Pinky son los ratones que prácticamente recién nacidos sin pelo, y conforme iba creciendo la serpiente le iba aumentando la pieza de ratón más grande. Y bueno, y a la ratona pues tenía su comedero y todas las comodidades que podía tener. Y era llamaba la atención el ver cómo podía la ratona convivir con la serpiente. No le tenía miedo ninguna. Es evidente que la ratona, que Felisa, se había acostumbrado a Mica, la serpiente. Y ya te digo, se paseaba con ella. La ratona Felisa hacía túneles, y la serpiente la utilizaba también para pasearse por los túneles. Y estaba bien, porque parecía una convivencia pacífica en la que tenían la Mica y Felisa. Y fue pasando el tiempo, y se le iba aumentando a la serpiente, conforme crecía, se le iban aumentando el tamaño de la alimentación que se le daba de ratones, y hasta que llegó un momento en que decimos, bueno, esta gente, pues, la serpiente y la ratona, pues se han hecho amigas, porque convivían de momento vivían en perfecta armonía, sin ningún tipo de problema. La serpiente, pues, como es normal, tuvo la paciencia suficiente hasta que fue creciendo. Y una mañana, cuando nos levantamos, fuimos a ver cómo estaban, y vimos que la ratona había desaparecido. Es evidente que la serpiente se la había comido. La serpiente había tenido la paciencia suficiente, había ido calculando el tiempo en que iba a necesitar, hasta que lo consideró oportuno, cazó a la ratona y se la comió. Y hay otra, también observando las serpientes que hemos tenido, la paciencia que tienen ya más grandes, las serpientes, la paciencia que tienen cuando se le ponían las presas vivas, los ratones blancos de laboratorio, las presas vivas, la paciencia que tenían en poderlas capturar.
no era echarle ratón y directamente se iban al ratón y lo cazaban para comérselo, sino que lo dejaban, que dieran ellos vueltas por el terrario, y hasta que llegaba el momento oportuno en que el ratón pasaba cerca de la guarida de la serpiente, se lanzaba y lo cazaba. Con esto que hemos podido aprender, que hay que tener paciencia para conseguir los objetivos. Cuando te das prisa en conseguir algo que sea lógico, como es lógico normal, eso no lo vas a poder conseguir. Tienes que tener paciencia, trabajar, y al final se consigue, como la serpiente conseguía la presa que se quería comer. Y esto lo aprendimos de Mica, la serpiente, y de Felisa la ratona. La serpiente, mientras que no fue capaz de capturar la presa la dejó, hasta que llegó el momento en que la capturó y se la comió. Es la naturaleza. Así es que hay que tener paciencia. Y es mi consejo, tener paciencia, porque al alterarse, al ponerse nervioso, va a errar. Algunas veces las serpientes, quizás porque tuvieran demasiado hambre, pues se lanzaban al ratón y el ratón pegaba un salto y no conseguía cazarlo. Eso era por impaciencia. Hasta que la serpiente calculaba las circunstancias, se escondía en su guarida y esperaba a que la presa pasara por delante. Entonces no fallaba. Y esto os lo puedo asegurar. Así que hay que tener paciencia para conseguir las cosas. Soy Paco Herrera desde Almerimar. Agur.